Bueno, CD Projekt es una idea que surgió hace unos cuantos años, realmente aproximadamente unos 7, 8, más o menos, porque realmente yo nunca tuve la idea de hacer digamos que un grupo que tuviera mi nombre como tal. Siempre tuve la idea de tener una banda regular, por decirlo así, de varios integrantes. Y bueno, digamos que la composición del disco se hizo progresivamente durante varios años. Son temas que se hicieron entre el 2012 y 2016. Y yo simplemente elegí los que más me gustaban, los que yo consideraba en ese momento que estaban como que más adecuados para un álbum. Y bueno, de ahí salió como que el disco, ¿no? Entonces realmente reflejan varios periodos, ¿no? Digamos que varios periodos de mi etapa de composición, etapa musical, etcétera, etcétera, ¿no? En el 2017 se tuvo la oportunidad de grabar finalmente, ya que, bueno, viviendo acá en Venezuela es un poco difícil, digamos que la cuestión de grabar un álbum como tal, ¿no? Entre otras cosas que ya comentaremos. En el álbum tengo la suerte de tener unos excelentes músicos que también son muy buenos amigos. La batería está Oscar Guedes, con el que tengo varios años tocando en diferentes grupos. Sí, bueno, yo a César lo conocí en una de las clínicas que compartimos, bueno, que participando con Juan Pablo Lobo. Con él realmente fue que entré a este mundo de la música instrumental, ¿no? Y bueno, César constantemente compartía con él, inclusive él era su profesor y nos comenzamos a interactuar en las clínicas. Es como que cool tener también al baterista que en su momento fue el baterista de tu profesor tocando en tu banda, ¿no? A partir de ella se estableció la relación musical que tenemos hoy en día y la amistad. Con el pasar de los años, antes de tener CD Projekt como tal, tocamos en un grupo que se llama Cronova, que es un grupo de metal progresivo. Si mal no recuerdo, tocamos solamente un gig, en donde tocamos canciones de anime, y fue muy cool ya que bueno, yo en lo particular soy muy fan del anime, los videojuegos y esas cosas. Y ahí también estaba tocando Carlos Jiménez, que es el bajista que participa en gran parte del álbum. Mi primer contacto con César fue hace más de 10 años. Estábamos los dos comenzando nuestra carrera de música en la Universidad Cecilio Acosta y siempre hubo una muy buena química musical y personal, ya que veníamos de estilos musicales y de gustos muy parecidos. Siempre nos gustó mucho el rock, el metal progresivo, el power metal, el heavy metal clásico, pero a lo largo de la carrera también empezamos a descubrir el gusto por otros estilos como el jazz, fusión. Nosotros tocamos en una banda de jazz que se llama Blue Mile, en donde yo aprendí muchísimo, nos formamos muchísimo como músicos. De verdad que fue una experiencia increíble, ¿no? No solo tuvimos la oportunidad de tocar en muchos eventos y compartir con otros músicos muy talentosos, sino también desarrollar nuestras habilidades en el género y también como instrumentistas, arreglistas. Adicionalmente también en el álbum está Irving Rodríguez, que tocó un tema titulado This Will Be Eternal, que es un tema que es como una balada jazz con bastante improvisación y esas cosas. También un excelente bajista, increíble, el sonido espectacular. Compartir la sección rítmica con Oscar Guedes ha sido fantástico. Yo comencé a tocar con Oscar unos años más tarde, después de conocer a César, en una agrupación llamada Y2K, donde compartimos tarima cientos de veces, creo yo. Tener tantos músicos espectaculares que estén dispuestos a participar en tu producción musical me parece que es un honor, evidentemente. El proceso de grabación del álbum, la verdad, fue bastante particular. Vamos a decir que fue particular porque realmente las condiciones fueron bastante específicas. En ese momento la situación de Venezuela estaba bastante fuerte. Problemas de luz, problemas alimenticios en la ciudad, en el país. Y bueno, fue un reto. Se grabó en el 2017 en el estudio Probos de mi pana Miguel de Donato, que también hizo la mezcla y el mastering. Se grabó el disco prácticamente en 2 días, en 2 jornadas nocturnas. De hecho, yo trabajaba durante el día en la oficina. En la noche, a partir de las 6 de la tarde, llegábamos al estudio
Y en esas 2 noches, bueno, grabamos el disco en una jornada de 6-7 horas aproximadamente. En ese momento había una locura, literalmente una total locura con la electricidad. Entonces cada vez que llegaba la luz, literalmente, teníamos que tratar de como que adaptarnos a esa circunstancia. Él, bueno, me compartió la información, las guías y unas notas y papeles de batería que él consideraba que debían llevar sus temas, y bueno, ahí compartimos y logramos las canciones del disco. Creo que eso también contribuye en gran parte al sonido del álbum. Yo considero que el álbum tiene como que un sonido que es bastante orgánico. Realmente no hubo mucha edición. Tiene temas que son ya fusión, tienen otros que son más rock, digamos que hard rock medio fusionero, como From the Old School, que tiene un aire medio blues. She's the Danger, que es como que un rock fusión. Running in Circles, que es un tema así ya fusión tipo Alan Holdsworth. Otra experiencia de ese proceso de grabación es que en el estudio, justamente en esos días, se dañó el aire acondicionado y tuvimos que grabar sin aire acondicionado. Entonces imagínense grabar en esta ciudad que es caliente, tenemos un lado cerca, la humedad. El infierno, o sea, el infierno en la tierra, o sea, era súper, mega, hiper, recontra caliente. Un estudio de grabación que está acustizado, está sellado, 6 horas grabando, tocando, sudando, fue bastante fuerte. O sea, fue una jornada bastante fuerte, pero que bueno, finalmente particularmente yo pienso que valió la pena. Fue gratificante al mismo tiempo porque bueno, esto es lo que me gusta, grabar, tocar batería y más cuando uno deja una huella, ¿no? En este caso en un disco. En la parte visual tenemos varios videos. El primero que hicimos fue el video del tema She's the Danger. Ese video se hizo en el año 2018. Lo grabó y lo dirigió mi pana Gustavo Cohen, un excelente fotógrafo y también director de acá, de Maracaibo. Las tomas son alrededor de la ciudad, bueno, nosotros caminando. La principal, la que pueden ver ahí, que es como una especie de casa abandonada, medio spooky, así, que tiene pinta de película de terror. Era un hotel muy popular en su momento, hace unas cuantas décadas acá en Maracaibo, que se llamaba el Hotel Granada. Actualmente está en ruinas. Esa edificación le dio como que un toque súper genial. El video del tema Running in Circles, que es el segundo video que también dirigió mi pana Gustavo, ese sí tiene como que una trama, por decirlo así, un guión un poquitico más estructurado. Es bastante interesante la trama, ¿no? Gustavo se caracteriza por exprimir mucho al artista cuando va a tomar fotos o cuando va a grabar. Él es bueno en eso. Al inicio parece una cosita que es como medio cursi, ¿no? No es que yo sea muy fan de esas cosas, pero bueno. Y al final resulta ser otra cosa totalmente inesperada. Dependiendo como lo vea la persona va a determinar, ¿no?, el significado como tal de la trama. El final es bastante interesante, por eso es bueno que lo vayan a ver, porque como que cada quien puede sacar su propia interpretación, ¿no?, de lo que está pasando ahí. Y el tercer video, bueno, fue un video producido, editado, grabado por nosotros básicamente en nuestro home studio. Casero, utilizamos unas pantallas verdes, le colocamos fondos de diferentes locaciones de la ciudad que también tomamos nosotros. Nosotros no somos editores, no somos fotógrafos, no somos diseñadores gráficos. Pero bueno, en ese video le pusimos mucho corazón, tiempo y ganas. Este sí fue un video como que un poco opcional, ¿no? Como que un video extra. Y también está el video de Il Mostro. Ese tema como tal sí es un proyecto que tenía ya varios años en desarrollo, en donde cuenta una historia de un personaje, Tim, que es el personaje principal de la historia. Él tiene una maldición que lo hace invisible, salvo cuando él hace cosas que generan, digamos que,
situaciones negativas para su entorno, para las personas. Ahí es cuando la gente lo nota. De resto, él digamos que es invisible, pero no tiene nada que ver con un contexto social, o sea, no es una crítica social, realmente. Mucha gente lo puede ver así, pero realmente no tiene ningún tipo de crítica social. Es simplemente una condición que él tiene de nacimiento. Él está así, maldito, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pasan diferentes cosas, él conoce a alguien, quedó muy genial. La ilustración la hizo mi amiga Rosmeli, que quedó increíble, de verdad que hizo un trabajo estupendo y súper contento con el video. La experiencia del primer álbum fue sumamente grata, o sea, yo en lo personal aprendí muchísimo. Desde el punto de vista musical, amistad ha sido increíble. Actualmente estamos trabajando con temas nuevos en el segundo álbum. Hace poco escuché parte del material que está por venir y bueno, estoy ansioso de verdad por grabar. Y bueno, mirando hacia adelante, esperando poder grabar un próximo material en un futuro no muy lejano. Más pronto que nunca, estoy seguro que van a escuchar todo lo que estamos preparando. Entonces, bueno, esperemos que nos veamos pronto y, bueno, estamos bloqueando.